Bueno, a ver si seguimos con esta segunda tanda. ¿Me escuchan bien? Bueno, bárbaro. Y la idea es la segunda tanda, sí. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Entonces, continuamos con lo que habíamos dejado, ¿eh? Continuamos con lo que habíamos dejado. Bueno, lo que les decía, ¿no? Cuando uno tiene dentro de las funciones, y habíamos hecho el comentario, cuando se crean estas nuevas áreas, es más que interesante para ustedes, para desplegarse en toda su profesión. Fíjense lo que continúa, porque analizamos solamente este primer puntito de las funciones. 2, 3 y 4, ¿no? Que habla específicamente de cómo vamos a qué. En esa generación de funciones, definir también qué. ¿Cuál es la tarea que va a realizar esa persona y cómo se va a relacionar con qué? Con las otras áreas de qué? De la organización. Porque si es un área nueva, hay que determinar cómo se vincula también con qué. Con las otras áreas existentes. ¿Qué nivel tiene? ¿Tá? ¿Cuál es su máximo nivel de jerarquía? ¿No? Es decir, acá empezamos a desplegar todo para lo que ustedes han sido o van a ser preparados, ¿no? Como licenciados en administración. Esa es la idea. Por eso digo, esta es parte de las funciones que tiene que organización y métodos. Vamos a avanzar un poquitito, porque esto fue el empalme con lo que veníamos haciendo. Fíjense, lo que dice acá puntualmente es lo que venimos siempre. Voy a acomodar un poquito la pantalla. Ahí está. Lo que venimos trabajando es allá arriba siempre eficacia y eficiencia, ¿no? Logros de objetivos con una determinada cantidad de recursos. Bueno, eso es el foco que tiene que tener organización y métodos. Entonces, fíjense, analizar qué dice, los procedimientos actuales, ver lo que luego vamos a hacer, ver también cómo tienen que, además estos procedimientos, tienen que tener, entre comillas, ¿qué cosa? Pensemos que si hacemos un nuevo procedimiento, como lo dice el tercer punto, tenemos que pensar que ese nuevo proceso lo vamos a tener que controlarlo. Siempre recuerden que cuando uno analiza todo proceso, tiene más que nada 4 etapas. No sé si alguna vez, seguramente que sí. Es decir, yo tengo, cuando analizo, ¿no?, todo proceso, yo tengo la primera etapa, es el diagnóstico, es decir, a ver cómo está la situación actual. La segunda etapa es, yo voy a planificar en base a qué, a lo que tengo que hacer y en base a lo que encuentro. Una vez que planifiqué, tengo que conducir ¿qué? Lo que planifiqué. Y cuando hago la conducción de lo que planifiqué, tengo que evaluarlo. Tengo que evaluar qué cosa, cómo venimos. Ahí tenemos que las 4 etapas. Tenemos diagnóstico, la planificación, cómo lo vamos a conducir y cómo lo vamos a qué, a evaluar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evaluación podemos ¿qué? Modificar o no las otras cosas. ¿Me siguen? Eso es lo que hace a qué, a cómo siempre uno termina operando. ¿Me siguen? Esa es la característica que hace a qué, a estos elementos. Bueno, vamos a continuar. Estudios ya de procedimientos. Esto cuando uno dice, che, estudios de procedimientos, es cómo lo vamos a ejecutar. La idea es una cosa, la función, que es la idea, y ahora es cómo lo vamos a bajar esa idea ¿qué? A actividades concretas. ¿Está? Fíjense lo que tiene acá. Al bajar una función a una tarea concreta, lo que también habían aportado ustedes, hay que tener en claro qué cosa. La tarea y el tiempo. Acá bien lo dice, fíjense. Vamos a hacer rapidito un paneo de esto. Objetivos, si son necesarios, se determina qué cosa. Tareas y tiempos, se definen los cargos.
Y hay un temita dentro de esta transparencia, dentro de este PDF. Fíjense que cierra la frase con algo que es significativo. Acá está diciendo, las buenas prácticas generan un gap entre lo que debe ser y la realidad que enfrenta cada organización. La pregunta que les tengo que hacer es, ¿saben lo que es un gap? ¿Saben lo que significa la palabra? Que es una sigla, ¿eh? ¿Saben lo que significa gap? GAP. Ni idea. Está bien. Prefiero que me pongan ni idea porque... oh, listo. Ana me dijo, no way, ni de casualidad. El resto, se me fue a tomar mate el resto. Ah, ya por lo menos me dice, no, no. Bien, se le voy a comentar lo que es el gap. ¿Está? Le voy a decir cómo es esto, el tema del gap. La idea es esta. Entre lo que nosotros planificamos, ¿está? Nosotros tenemos una referencia. Entre lo que nosotros tenemos acá y la realidad, hay un margen de ¿qué? De diferencia. Esa diferencia, los americanos la denominan gap. ¿Está? Si el gap tiende a cero, quiere decir ¿qué cosa? Que entre lo que nosotros estamos analizando y en lo concreto no hay diferencias. ¿Está? La diferencia es esto, es el gap. Por eso es una sigla. Cuando ustedes le dicen, por ejemplo, entre lo proyectado y lo real, y hay un gap del 20%. ¿Qué te están diciendo? Que la tolerancia que tenés, lo que te corriste, es un 20%. Ese es el gap, es una sigla. ¿Tá? La pueden googlear porque hace referencia a eso. Entre la zona o el valor, zona se dice genéricamente, el valor que vos no tenés, por ejemplo, que eficiencia, y ese es el gap. ¿Está? Así van captando una nueva palabrita, ¿no? Que ustedes la pueden usar en la administración. Cuando dicen, no, no, esto no, ahí tiene un gap de tanto por ciento, un gap de tal cantidad. Entonces pasa por ahí. ¿eh? Esa es la característica que tiene. Se enganchó, por eso dice que las buenas prácticas tienen un gap entre lo que debe ser, lo que debería ser el proceso y la realidad con la cual te enfrentás. ¿Está? ¿Queda claro el concepto? ¿Se entiende ahora por qué utilicé la palabra gap ahí? ¿Eh? ¿Queda claro? Una cosa es lo que vos proyectaste y otra cosa es lo que sucede en la realidad. ¿Eh? Bien, vamos a avanzar a la próxima, gente. Opa, diseño de formularios. Vamos a charlar sobre esto. Porque la palabra formularios, todo el mundo, yo estoy seguro que la conocen, Pero si yo a ustedes les digo, ¿conocen el concepto técnico del formulario? Dicen, ¿cómo el concepto técnico? Sí, sí, sí. ¿Para qué se utiliza un formulario? Ustedes dirán, ¿un formulario? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Se ponen a pensar? Ni se te ocurre. El tema es este. El formulario, o todo formulario, entre comillas, ¿no? Es un dispositivo, ¿para qué? Para transferir información. Eso es un formulario, es un dispositivo para transferir información. Entonces voy a analizar esto que recién les dije en lo concreto, en lo real. Cuando ustedes van y hacen una compra, ¿está? Tú modo te compras, por decir, un electrodoméstico, ¿no? Cuando ustedes le dan la factura, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene el nombre de la empresa, el encabezado, con toda la referencia de la empresa, el tipo de condición tributaria, ¿qué tienen? La fecha y el número de esa factura, tienen a quién se la van a entregar, que son ustedes, se la van a entregar a ustedes, tienen la descripción del producto, cuántos productos tienen el valor total, ¿está? Entonces, claro, un formulario, en este caso factura, es un dispositivo que transfiere información.
¿Me siguen en el concepto? ¿Me entienden en el concepto? ¿Lo que quiero decir con el formulario? Hay un error, me ponen que sí. Pasa por ese lado. Un remito, por ejemplo, es similar a la factura, pero no está valorizado. Cuando un transportista va con los remitos, ¿para qué? Para entregárselo a distintos clientes, ahí tiene la información, ¿por qué? Porque la empresa le dijo, mira, acá está la mercadería y acá te estoy diciendo a quién le tenés que entregar qué cosa. Dice, yo lo utilizo como un elemento para qué? Para transferir información. Ese es el concepto de formulario. ¿Me siguen? Estamos hablando, por ejemplo, de formulario papel. En un formulario digital, que vos entraste a una página web, también es para transferirle datos de ustedes en su computadora de su casa, que supongamos que hiciste una compra por Mercado Libre, esa información se la pasas a Mercado Libre. ¿Vas a hacer un formulario? Tal vez en la idea nuestra no lo pensamos. Decimos, che, no, completaste esto y ya está. Es un formulario. ¿Me siguen? Ahora, por eso hablamos, fíjense, diseño, información transmitida. Los formularios, hay datos que deben estar sí o sí. ¿Está? Hay datos que deben estar sí o sí. Por ejemplo, no siempre se utiliza o se explota esta información. ¿No? Esa es otra cuestión, Diana. Esa es otra cosa. Como bien decís ahí, es otra cuestión. Pero yo ahora, lo que dice Diana es correcto. Que a veces no se capitaliza la información que traes. Eso es correcto. Pero ¿qué del concepto del formulario? Fíjense, eh, cuando vos completas un formulario en la web, ¿está? Cuando haces distintas características, distintas operaciones, cuando ustedes completan datos, ¿no hay algunos datos que te aparece un asterisco adelante? ¿Qué quiere decir eso? Supongo que eso lo manejan. ¿Qué quiere decir esto cuando te aparece un asterisco donde adelante de ese dato que tenés que completar? ¿Qué nos quiere decir? Bien, Ana, que hay que completarlo sí o sí. Bien, Ana, ¿está? Es decir, ese dato tiene que estar porque si no, no lo pueden revisar. Está que Diana dice, es obligatorio, es un dato. ¿Me siguen en la idea? Bien ahí, gente, bien ahí. Entonces, fíjense, vamos a ir analizando los puntos que habla de formulario. Insisto, ustedes ahora analicen que no solamente van a ser usuarios de un formulario. Hay formularios que están determinados ¿por qué? Por el código de comercio o por la reglamentación o disposición que te puede plantear AFIP. Pero dentro de una organización podés tener formularios internos que no hay reglamentación sobre ese formulario. Entonces, ¿qué pasa con esos formularios? ¿Entra a jugar todo esto que estamos hablando? Entra a jugar. ¿Cómo lo tengo que diseñar? ¿Qué información tiene que ir de un lado al otro? ¿Cuántos formularios hago? Respecto a la cantidad de formularios, ¿qué les parece? ¿Por qué tendremos que hacer 2, 3 o 4 formularios? Es decir, un duplicado, triplicado, cuadruplicado. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de tener que hacer esa cantidad de formularios? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Si fueran papel, ¿no? Para que sea más claro el concepto. ¿Por qué les parece que tenemos que hacer un duplicado, un triplicado? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué se imagina, gente? Mm, por otro lado viene Ana, no si se pierde uno, por otro lado. Es uno para. Viene ahí Nico, viene ahí Nico, y a ver qué dice, para que todos estén enterados de la operación. Viene ahí Rocío, es decir, vamos a utilizar las dos ideas, la de Nico y la de Rocío. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago por duplicado, por triplicado, y estamos diciendo que el formulario es para transportar ¿qué? Información. Lo que quiero decir, como aportaron recién, es que son áreas que se tienen que enterar de este proceso. Si hay áreas que no se tienen que enterar de ese proceso, lo hago en original. Si yo tengo que compartir esa información con qué, con otra área, bueno, haré que original y qué, y duplicado. ¿Me siguen?
compone vamos a control de partes, viene ahí también ¿se entiende? Es decir, fíjense cómo, la cantidad de copias no es que es al azar y che, hacemos 2, 3, 4, no. Es un tema de que esas áreas, ¿a quién se lo tengo que informar? Bien ahí, ¿está? Bueno, tramitación significa si con organismos externos tenés que enviar formularios. Y vamos a hablar un poquito del control y archivo. ¿Qué significa esto de control y archivo? Vamos a analizar control en los formularios. Cuando ustedes haces una compra electrónica y te lo traen a tu casa, ¿está? ¿Cuál es el proceso cuando vos te dejan las cosas? Te dejan las cosas y ¿qué tenés que hacer en muchos casos? O cuando viene el correo, te dejan las cosas y ¿qué tenés que hacer en muchos casos? A ver, ¿qué se les ocurre? Controlar. ¿Y qué más, Rocío? Supongo que te traen un plástico. ¿Te traen del banco un plástico? Una renovación de tarjeta. Viene la firma. Firma. Vengo a poner Ariana también. ¿Por qué? Quiere decir que el formulario se pensó. Bien, Yamila. El formulario se pensó con áreas específicas de control. Que no es que yo lo tiro así nomás y se acabó. Yo estoy pensando que esa información, como bien dicen ahí, yo la necesito para qué, para saber específicamente qué cosa. Si se le dejó qué a tal persona, si se le notificó a quién, a tal persona. ¿Se entiende? A eso es referido a qué, al tema de control. Y vamos a tocar lo último, que es el archivo también. El concepto de archivo es lo siguiente. Dentro de los formularios, hay algunos que por una cuestión legal se guardan 2 años, 5 años, 10 años. Y hay otros que se guardan, ¿qué? Toda la vida. ¿Está? Es por un tema como legal. ¿Me siguen? Ahora, pero además de conservarlos por esa cantidad de tiempo, hay que tener en cuenta el lugar donde se conservan. ¿Por qué? Si son formularios papel, deberíamos tener que los resguardos para que no estén en un lugar húmedo, se empiece a estropear el papel, qué sé yo, que le llegue agua, un montón de cosas que deberíamos contemplar. ¿Está? Que no lo dejes tirado y resulta que en ese lugar no, está todo ahí tirado y después te enteriste que había lauchas y te comieron la mitad del papel. No, hay que prever esas cosas. ¿Se entiende? Porque si vos tenés obligación de archivarlo, tenés que tener en cuenta que te lo pueden reclamar en algún momento. ¿Se entiende? Y ni que pensar si esa documentación la tenés que conservar toda la vida. Tenés que pensar específicamente qué cosa. Cómo archivar esa documentación. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Eso hace con respecto al archivo. Para que se den una idea, en Argentina, acá en Capital Federal de Gran Buenos Aires, ya tenemos empresas que se dedican a archivar documentación de otras, de terceros. No sé si alguno, tal vez trabajando en distintos ámbitos, conoce alguna de estas empresas. Una es Archivos Activos. Bueno, ahí te mirá, Florencia puso. Por ejemplo, tal cual, sí. Iron Mountain. Son empresas que se dedican específicamente a archivar documentación. Esa documentación, a nivel organización, se dice que es un archivo, entre comillas, definitivo. ¿Cuáles se guardan para siempre? No, mira, te voy a poner esto, Diana. Te voy a poner un caso de cuáles se guardan para siempre. Supongamos esta situación, Diana. Que vos empezaste a cursar la facultad, hiciste 10 materias y por cuestiones de la vida decidís, mira, yo ahora tengo que suspender la facultad y la retomás después de 10 años la facultad. Empezaste cuando terminaste el secundario, hiciste 1 o 2 años, pero después surgió que tal vez viajaste al exterior, te salió un laburo bárbaro, o te pusiste de novio, te casaste, todos los piripipi, y volvés y retomás la facultad después de 10 años. Entonces,
Vos tenías en ese momento, adentro, como dice, 10 materias, vas a la facultad, venga, me quiero reescribir todo, y te dicen en la facultad, bueno, haz el trámite, a ver, ¿vos quién sos? Tal persona, está, y te dicen, bueno, listo, podés empezar a cursar. Y decís, bueno, listo, pero yo tengo 10 materias aprobadas. No, se tiró la documentación, te dicen. Vos decís, pero como yo ya tengo 10 materias firmadas. No, no, todo de cero, arrancate de cero todo. Tenés que matar. No sé si soy claro. ¿Se entiende? Hay casos de chicos que capaz que por esas cuestiones de la vida retoman la facultad después de 5 o 7 años. ¿Está? Y la facultad que tiene, la universidad como universidad, las actas finales las conserva. ¿Está? O supongamos esto. Supongamos. Te mudaste 2 o 3 veces. Te mudaste 2 o 3 veces. Perdiste el título, no sabés dónde estás. Y decís, che, mirá, necesito que... Te van a cobrar, obviamente, porque no es gratis eso. Che, necesito, mira, una constancia de que yo hice acá, tengo el título. Y te dicen, ¿cuánto hace que terminaste? 15 años. No, olvídate, ya no está más esa información. ¿Cómo si, cómo? No está más. Si yo me recibí acá, ¿cómo no está más? No, no, olvídate, ya está, fuiste. No, esa información se conserva. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué me decís? Cuando uno dice, hay documentación que se conserva toda la vida, bueno, las actas finales en la universidad se conservan toda la vida. ¿Está? Para que se den una idea. Ustedes, a mí me pasó con mi mamá, tuvo cuestiones, ahora no pudo ir a entregar el título, y no se lo reconocieron. Después tardó 5 años para que se lo reconocieran, y bueno, entonces, vos tenías que hacer todo el trámite después. Sí, 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 sí. Pues es así, es todo un tema. Pero volviendo al tema de las actas. ¿Ustedes vieron las actas de examen? Alguna vez, supongo que habrán visto alguna vez las actas de examen de las cursadas. Tuvimos que mirar la idea firmada de todas las materias y todo porque no tenía nada de ello. Pero ¿dónde? ¿Acá en Económicas les pasó eso? ¿Dónde le pasó? Qué raro, acá en Económicas. Qué raro que en Económicas. La verdad, medio raro. O hay que ver cuando mudaron de edificio, ¿ves? Porque el rectorado también se mudó de edificio y hay que ver cuando estaba el edificio viejo. Es todo un tema eso. Es todo un tema. Hay que ver qué pasó. Es todo un tema. Yo sé que ahora, porque claro, el rectorado, no sé si ustedes tienen registro. ¿Vieron que tienen FAIR y Camino de Cintura? Ahí estaba el rectorado. Estaba Adreles y estaba el rectorado, el edificio antiguo. Y hay que ver cómo las conservaban, pero ellas tienen que conservar las notas desde que empezó la facultad. Tienen que conservarlas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver qué sucedió. Porque calculen que la universidad ahora cumple, ¿qué? 50 años, digo, desde 1970. Cumple 50 años. Hay que ver qué pasó con esas primeras promociones. Cómo eran las actas, cómo se guardaban, ¿está? Ahora está todo sistematizado. Yo hace 25, más de 25 años que en la facultad y está todo sistematizado. Hay que ver al principio. Cuando hicieron el traspaso a recursos, quedó mucho. Y por eso. Es complicado, ¿no? Es complicado, hay que ver qué pasó. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Pero volviendo al punto este, es importante, fíjense el archivo. Capaz que cuando hicieron el traspaso, no es que lo perdieron en el camino, capaz que donde estaban archivados, que era el edificio viejo, ellos supusieron que no iban a tener problemas o de humedad o de lo que fuera, y después cuando fueron a buscarlo se dieron cuenta que estaban detonados los archivos. ¿Está? Porque ese también es un tema. Cuando fue la inundación de La Plata, yo sé que la Universidad de La Plata tuvo inconvenientes con el tema de los archivos, porque vos nunca tuviste una inundación, ni de casualidad y de repente se te inunda, y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Sí, sí, sí. Por eso el tema de los archivos es un tema. No es así, es un tema. ¿Está? Bueno, vamos a seguir. Pero ¿quedó claro el concepto? Dice, dentro de las funciones.
Dice normalización, revisión de los formularios vigentes, fíjense, dice consideración de la dinámica de los mismos. ¿Qué significa esto? Determinado punto. Normalización, lo que quiere decir es lo que hablamos hace minutos. ¿Sí? Es por código de... Por ejemplo, un remito. Ustedes agarran un remito de cualquier empresa y son todos parecidos. Agarran una factura, son todos parecidos. ¿Por qué? Porque ya está especificado que cómo tiene que ser. Ahora, si es un documento interno, ahí van a tener que ustedes analizar qué información debe contener ese formulario. Cuando se habla ahí, por ejemplo, consideración de la dinámica de los mismos, dicen, ¿qué quiere decir dinámica? Porque dinámica significa movimiento. Entonces, lo que quiere decir con la dinámica, puntualmente, ¿qué es? Es si tal archivo, vamos a corregir, si tal formulario transita por distintas áreas, ¿cómo tiene que manejarse ese formulario? Si es necesario que lo firmen en esas áreas, ¿se entiende? A eso se refiere la dinámica. ¿Estamos? Bueno, avanzo a la diapositiva. ¿Se entendió el concepto de formulario? ¿Quedó claro? Tengan en cuenta, insisto, la idea, ¿no? Lo que tiene que quedar es, che, cuando uno analiza un formulario es para poder pasar, ¿qué? Información. Lo que está en el formulario está, lo que no está, no está. Es así. Avanzo. Upa, otro término. Lo vamos a trabajar más adelante, pero para que quede claro. OIM. ¿Qué hace OIM? Aparte de realizar los formularios, hace ¿qué? Los manuales. ¿Y qué es esto de los manuales? La pregunta es, cuando ustedes entran a trabajar en una organización de mediana a grande, lo que hacen este tipo de organización, te dan tal vez una carpetita chiquitita, 4 o 5 hojas, y tenés los teléfonos internos, tenés los correos electrónicos, tenés quiénes son tus compañeros, quiénes son tus superiores, los correos o los teléfonos internos de otros superiores con los que te vas a tener que comunicar. También tenés, insisto, puede ser 4 o 5 hojas, donde a vos te dicen cuál va a ser tu tarea, cómo tenés que ejecutarla. ¿Eso qué representa en realidad? Es un detalle, un brief que se llama de qué? De un manual administrativo. Es decir, que vos te tenés que guiar en base a qué? A esto. ¿Por qué te lo dan así en mano? Porque ahorra mucho tiempo en capacitación. Te dicen, toma, esta carpetita, vienen, dicen, bueno, ahora qué haces así. Vienen, toma la carpetita y te tiran ahí toda la información en la carpeta. Entonces vos después la vas leyendo, lo usas de referencia, te fijas, para que sea más rápida que tu adaptación. ¿Ya está? Pero, atención, el manual administrativo a vos te da que objetivos a desarrollar, tareas a desarrollar. ¿Me siguen? Entonces, un tema que hace el manual es que sirve como elemento de referencia. ¿Qué significa esto de elemento de referencia? Por decir, a vos viene y dice, ¿por qué no hiciste tal tarea? ¿Cómo? Sí, sí, ¿por qué no hiciste tal tarea? ¿De qué me estás hablando? Vos agarrás tu hojita, vamos a hacer tu carpeta. Y decís, pará, en la carpeta yo no tengo especificado que tengo que hacer esa tarea. Yo estoy haciendo todo lo que dice acá. Pero esa tarea yo no la tengo especificada. ¿Se entiende? Eso es lo que hacen los manuales. ¿Qué significa? Que los manuales hay que actualizarlos, tienen que tener revisiones, hay que ver cuántas personas participan en la redacción. ¿Está? La otra es que ese manual se tiene que informar en el área. Si vos tenés un manual para cómo ejecutar la ley de ventas, cómo trabaja la gente de ventas. ¿Me siguen? Si el formulario era ¿ya pasaron media hora? Yo me puse el cartel, por eso digo. Va de vuelta. Si el formulario era para transferir información, el manual también es para transferir información, pero a otro nivel. Yo tengo más detalles. ¿Me siguen? Insisto, igual este tema lo vamos a trabajar, porque vamos a trabajar específicamente el tema de manuales. Lo que tienen acá es que Organización y Métodos confecciona ¿qué? Los manuales. ¿Me siguen?
Hay manuales de distintas características, que lo vamos a ver cuando analicemos propiamente manuales. ¿Eh? ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Lo vienen siguiendo? ¿Eh? Bárbaro. Si en algún momento, por ejemplo, chicos, se le dice, gracias, Jan. Si en algún momento me dice, mira, este tema no lo entiendo, prefiero que pregunten, ¿eh? Prefiero que pregunten. Avanzo. Bueno, ¿qué significa esto? Ordenamiento de oficinas. Como les decía, allá al comienzo de la charla de hoy, en muchas situaciones les pueden consultar a ustedes como licenciados en administración, dicen, mira, vamos a hacer un nuevo emprendimiento, a ver qué opinas respecto a la tarea que vamos a hacer. Vos tal vez conocés la tarea y ves dónde la van a implementar y decís, che, papá, esto que van a implementar no pega ni con cola, como dicen, ni con pegamento, ¿no? Vos decís, esto no va a funcionar acá. Supongo que es un call center. A veces, a ver, ¿cómo va a entrar la gente? ¿Cómo van a ser los turnos? ¿El lugar es cómodo? Eh, ¿Se entiende? A eso se refiere dentro de un plan general. En muchos casos van a tener que estar con la gente de recursos humanos y coordinar, ya, mira, esto le parece de esta forma. Y fíjense, empieza a detallar todo lo que hace a lo que hace organización y métodos. Determinación de cada oficina, ¿qué más tienen? Los tiempos de distribución, y el último punto habla hasta de reformas mobiliarias, arquitectónicas. ¿Qué significa? Que tal vez a ustedes, ante esa propuesta que tiene la empresa, le dice, sí, está todo lindo, pero acá no lo vas a poder hacer. Y si el proceso tiene estas características, el proceso administrativo, vos planteás hacerlo en este lugar, va a ser un caos. No, pero no, hay muchas situaciones tienen ustedes que, bajo el análisis que realicen, por eso al comienzo de esta charla yo les dije, traten de ponderar, no que sea todo un acto de voluntad, ¿no? Traten de analizarlo y ponderar, darle numeración. Dice, no, mira, a mí me parece que esto por esto, por esto, por esto, por esto no va a funcionar, debería organizarse de otra forma. ¿Está? Eso es más que nada cuando se habla del ordenamiento de las oficinas. ¿Cómo van a trabajar? Si van a trabajar en box enfrentados, si es un box de 3 o 4 personas. Es decir, vos qué haces, si tenés un box de 3 o 4 personas, es porque estás agrupando porque por funciones. ¿Quién decía esto? A ver, un poquito de repaso, de lectura de otras cátedras inclusive. ¿Quién decía que se agrupa por funciones? A ver si lo recuerdan, agrupación funcional. ¿Quién lo decía? Por allá perdido en otras materias también, ¿eh? No nosotros, ¿eh? ¿Quién decía agrupar por funciones? A ver, chicos, a ver si tienen ahí ese recuerdo a veces de lectura. Agrupar por funciones. Uy, se hizo un bache, ¿eh? Bien, bien, Yamila. Bien, Yamila. Termina con G, Mintzberg. Bien ahí, pero la idea está, no importa. No importa. La idea está, bien, no pasa nada, no pasa nada. Es un nombre medio raro, ¿no? Como un poco mi apellido, un poquito raro. Pero no pasa nada, pero la idea está. Está la departamentalización y la agrupación por funciones, ¿no? Cuando dice constelaciones de funciones, cuando dice departamentalización, estructura, superestructura, ¿no? Se refiere a eso, pero viene por ahí, chicos. Bien ahí la idea, bien ahí Yami que lo tenía encima, bárbaro. Supongo que el resto también dijo, ah, sí, Minsler habrán dicho. Avanzamos. Y acá, otra de las funciones que teníamos, que esta es la última que venía de toda esa serie, dice análisis de los sistemas informativos barra qué, informáticos. Ojo, no es solamente que informático, porque la parte informática lo que hace que es darle agilidad al sistema administrativo. Y acá lo que estamos diciendo también que es el sistema informativo, más que informático.
A pesar de que les suenan parecidas, estamos hablando de dos cositas que no son tan así, tan iguales. No es que es un sinónimo uno del otro. Por eso se dice, che, ¿cómo tenemos que transportar qué? Esa información? A eso se refiere. ¿Cómo tiene que llegar? Y si uno dice, che, ¿cómo transportamos la información? Y te dicen, y mira, nosotros acá con la computadora no, le pasamos un papelito. Y vos decís, no, pará, papelito no, hagamos que, lo que charlamos hace un par de minutos, hagamos un formulario que tenga copia, así cuando yo lo entrego, me firmas la copia, nos aseguramos que esto funciona bien. Estoy pasando la información. ¿Está? Porque si hablamos de informático, significa que yo ya directamente ese formulario lo estoy cargando en la compu y enviar, o se lo envío por correo electrónico. ¿Está? ¿Queda claro? Fíjense que dentro de todos los elementos que estamos hablando, dentro de esto que es cómo transportar o cómo comunicarse, estamos diciendo, fíjense rápidamente, dice determinación del sistema, diseño del sistema, análisis de los medios de procesamiento, determinación, revisión de adaptación. Es decir, lo que tenemos acá es determinar cómo le voy a pasar los datos de un área a la otra. A eso se refiere. ¿Me siguen acá? ¿Cómo andamos acá? Si uno habla de procesamiento, esto lo hemos visto en sistemas, que era en lote o en línea. ¿Recuerdan allá perdidos en el tiempo, en sistemas? El lote, ¿qué significa? A medida que se va juntando, cuando llegó a un límite, se procesa ¿qué? Todo junto. En línea significa no, constantemente, ir y vuelta, ir y vuelta, ir y vuelta. Voy a dar un ejemplo de en lote, sencillito, pero para que quede el concepto. ¿Les pasó alguna vez cuando fueron a una farmacia? Fuiste a comprar 2 medicamentos y te dicen, che, lo consultan, me dice, este no lo tengo, ¿para qué lo consulto si lo tengo en la droguería? ¿Qué hacen en realidad? Te lo van a conseguir para la semana que viene y esa información se la transfieren a la droguería. La droguería no se lo manda al toque. ¿Qué hace la droguería? Cierra por ejemplo, a las 8 de la noche y dice, todo el pedido que entró de esta farmacia, todos los pedidos que entraron, lo corta a las 8 de la noche. Prepara todos los pedidos de qué? De ese día y se los manda a qué? Al otro día. Eso es un análisis por lotes. Se junta un determinado volumen y después ¿qué hace? Se ejecuta. ¿Está? ¿Cómo andamos hasta acá, gente? ¿Cómo lo fueron llevando? ¿Lo fueron llevando? Porque dice que tengo 1 minuto y medio. ¿Está? Ya se nos fueron otros 40 minutos prácticamente. Bueno, vamos a hacer así, chicos. Yo me despido porque así graba, ya grabó el anterior. De vuelta con el caso anterior. Esto después se lo subo. Fíjense que se lo subo con la clase de la fecha de hoy, porque el tema también está puesto por los chicos del miércoles. Se lo subo esto y después lo chequeo bien por el material de consulta. Bueno, que tengan un buen fin de semana y siempre nos mantenemos en contacto. Tienen mi mail también y me pueden preguntar. Hasta luego, chicos.